Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Hay parejas que de pronto se van a separar, inminentemente se van a separar porque no están bien. ¿Y qué sucede? La mujer se queda embarazada. Sí. Entonces, es muy común. ¿Qué sentido se le da a ese niño, a esa bebé? Sí, pues que vienes a resolverle la vida a tus papás, Vienes ¿no? a unir. Se le llama, de hecho, el niño cemento. Viene a unir a sus padres. Ok. Entonces, si ese niño crece y al final de cuentas sus padres se separan, ese hombre a los 30, 40 años puede tener una depresión tremenda y nada se la quita. Y no se va a enterar ni por qué. ¿Por qué? Porque su proyecto, su sentido de vida está frustrado. O sea, vine a unir a mis padres se separaron, la vida no tiene sentido. Todo eso opera en el inconsciente. Wow. Es muy profundo. Yo siempre le cambio a la gente la palabra agradecer por honrar. Ok. Es muy diferente. Porque si yo agradezco significa que estoy en deuda. O sea, tú me diste esto, gracias por darme esto. No, yo lo merecía. Si yo me pongo en un lugar de dignidad, digo, yo merezco esto. Entonces, yo honro lo que me pudo dar mi padre y mi madre. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto es los afectos. Es el único problema, los afectos. Sí. Porque si fuéramos biología nada más como los animalitos, o sea, a cierta edad o a cierto momento la pajarita, pues... Hay un total desapego. Sí, y exacto, ya. y vamos volando y quizás nunca se vuelven a ver. Sí. Y es correcto desde la biología. Sí. En el ser humano funcionan ciclos de 7 años. Son 7 años del alma. Entonces, a los 21 años, físico, emocional, mental, la persona ya está preparada y tiene todo su impulso para salir a la vida. Desde ese momento te estoy hablando de leyes... somos los más tardaditos. Sí, te hablo de leyes biológicas. Sí. Tú seas tú. Sí. Cuando tú eres tú, vas a estar en armonía con lo que eres, con tus emociones, pensamientos, biología, y la vida se te hace más fácil. Entonces, en las familias que tienen cosas muy positivas, pero también otras muy negativas, es que se hace este clan en donde si toda la vida, no sé... voy a poner el caso de las mujeres para que no me digan que siempre hablo casos contrarios. No sé, las mujeres del clan materno de no sé dónde siempre han sido mujeres fuertes y mujeres solitarias por ese motivo. Y entonces, si tú sigues perteneciendo a esos acuerdos, vas a hacer la misma historia. Si tú quieres hacer la misma historia, está perfecto. Y ahí te quedas y puedes aceptar todos los acuerdos de esa familia. Si tú quieres hacer una historia diferente o quieres crecer más allá, que de hecho eso es grandioso porque así honras a tus ancestros. Si tú haces un camino de gloria, de abundancia, de éxito, en realidad les estás diciendo, ustedes me dieron todo el cimiento para hacerlo y ahí sí les puedes dar un gran gracias. Gracias y los honro. ¿Por qué? Porque me mostraron todo esto y yo saqué fuerza de ahí y hice un camino que me honra a mí. Supongamos que la familia, el linaje, el abuelo, el bisabuelo tenían mucho dinero y les cortaron la cabeza, los secuestraron y los mataron. Entonces, esa información está en el clan de que dinero igual peligro de muerte. Entonces, aunque tú hagas y no curso, es que lo sepas, no lo sabes, pero hay una carga ya que entonces está tu ahí. cerebro, ¿qué está haciendo? Te está protegiendo, porque si tú tuvieras dinero, como es un código, me preguntabas de los códigos al comienzo, como es un código, si tengo dinero me van a matar. Entonces yo no lo sé, yo quiero tener aparentemente dinero, pero mi inconsciente no lo quiere. Entonces tendría que desactivar ese programa. En muchas ocasiones vivimos emociones, situaciones, comportamientos, conductas que probablemente vienen de generaciones anteriores, de papá, de mamá, de abuelos, y a veces no son nuestros, pero creemos que son nuestros y no sabemos qué hacer con ellos. Y hay una manera de trabajarlo y esto es la biodescodificación. En este capítulo, si quieres aprender más de cómo biodescodificar principalmente a mamá y a papá, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Y bueno, contentos de tener hoy aquí en el estudio a nuestra invitada especialista. Ella es Francisca Ovail, que es terapeuta certificada en biodescodificación y física cuántica y además es escritora y es autora del libro Flor del Alma, Mujer y Espiritualidad, entre otras muchas cosas. Pero bueno, muchas gracias, Francisca, por aceptar la invitación el día de hoy. Nada, gracias a ti, Iván. Contenta de estar aquí compartiendo. Pues yo creo que vas a compartirnos bastante información que nos va a dejar así como que retumbando, pero entendiendo también algunas situaciones. Pero me gustaría
iniciar con que nos dijeras así a grosso modo qué es la biodescodificación, porque hoy día como que suena ya mucho, pero desde tu perspectiva, Sí. ¿qué es la biodescodificación? Sí, en términos lo más fácil posible para que la gente lo entienda, biodescodificar es entender los códigos y los patrones biológicos que seguimos. Si lo vemos desde la biología como el cuerpo que somos físico, es muy sencillo, o sea, es entender por qué un programa cerebral hace que un órgano funcione de una forma o no funcione, o por qué se crea o se destruye masa. Pero lo más apasionante para mí, que es lo que vamos a ver hoy también, tiene que ver con cómo nuestro cerebro programa no solo lo físico, sino que nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras heridas, nuestros traumas, lo que venimos a hacer, este camino de vida. Entonces es mucho más extenso. Ok. Y cuando hablamos de que biodecodificamos es lo que traemos como hereditariamente, físicamente, espiritualmente, o de qué manera. Es un todo. Eso es lo apasionante de la biodescodificación, porque es todo. O sea, es el nivel de la información que traes tú. Yo lo trabajo en 4 niveles. Por un lado, contemplamos que todo lo que sucedió incluso antes de nacer, o sea, desde que ya eras un proyecto de venir aquí y tu madre te gestó, la información ya se pone en juego. Pero también luego tenemos que toda la información de los linajes, o sea, árbol genealógico, mamá, papá, paterno y materno. Y también se pone en juego todo lo que va sucediendo en la vida, porque una vez que nacemos, pues empiezan a haber situaciones, de niño vienen los traumas, las heridas de infancia, lo que no estaba tan acomodado en el hogar. Y entonces todo eso lo contemplamos. Hay gente que contempla más atrás, o sea, se van a unas ondas pues más místicas, que vidas pasadas y todo eso. Yo no trabajo con eso porque es infinito. Entonces, yo siempre le digo a la gente, en una vida tienes todos los códigos para entender de dónde vienes, qué vino a ser tu alma, por qué tienes la vida que tienes, etcétera. Entonces, todo eso contemplamos. Cuando hablas de que tenemos todos los códigos, ¿a qué te refieres? Todas las señales. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene carencia económica, eso viene de algún lugar. O sea, si supuestamente yo quiero tener abundancia, ¿por qué no la estoy teniendo? Si una persona nada más se da de topes en sus relaciones de pareja, es porque eso tiene un sentido. Entonces, en biodescodificación entendemos el sentido. Esto inicia por la parte más biológica, que entendemos que cada órgano tiene una memoria arcaica de por qué funciona así, para qué es, pero lo podemos extender a todas las áreas de la vida. Se hace ya un camino más espiritual incluso. Para los de a pie, como se dice, que es una memoria arcaica. Una memoria arcaica son los programas de sobrevivencia. O sea, por ejemplo, como el cerebro... los programas base, digamos. Exacto. Por ejemplo, lo que hace que el estómago, si yo tengo que digerir algo, produce más ácido clorhídrico para poder digerirlo. Entonces, una persona que tiene conflictos porque no digiere la vida es simbólico, opera de manera simbólica la memoria de, no estás digiriendo, entonces más ácido clorhídrico. Entonces, tenemos acidez. ¿Por qué? Porque hay algo que no estamos digiriendo y no es la comida necesariamente. Y no es la comida. Muchas veces son más bien otras cosas, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida la biodescodificación? ¿Hay algún suceso que de repente te dice, yo necesito entender de esto? ¿O cómo llega la bio a ti o cómo llegas tú a la biodescodificación? Fueron las dos cosas al mismo tiempo porque la necesitaba. Fue una necesidad porque yo venía más del mundo místico, más esotérico, la parte energética. Yo siempre me sanaba sola, me curaba sola de mis cosas. Lo traía ya de como una información mía, pero... Llegó un momento donde yo me enfermo, me quedo postrada 1 mes en cama con 3 hernias discales. O sea, eso era cirugía y la tercera opción es cirugía. ¿Por qué? Porque los discos estaban totalmente ya destrozados y se abrieron. Entonces, no me podía curar. Y entonces empecé a usar todos los métodos, todas las técnicas de biodescodificación. Empecé a analizar, empecé a entender lo que estaba viviendo emocionalmente. O sea, estando tú enferma, ¿te pusiste a estudiar eso? Lo había estado estudiando ya, pero no sabía que me iba a dedicar a eso. Ya. Entonces ya tenía un Traías poquito... algo de información. Traía información, pero no la tenía tan aplicada. O sea, como, qué interesante que uno pudiera curarse con esto. Pero en el momento Suena bien, que me vi sin poder moverme, yo soy muy física también, necesito el ejercicio para tener energía. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? En esa época bailaba mucho también y dije, pues no puedo bailar, no puedo dar retiros, no puedo dar seminarios, y dije, me tengo que curar. Y entonces utilicé técnicas de biodescodificación, pero también física cuántica. O sea, me curé con las 2 vías. Me tardé más o menos 6 meses.
pero después de eso yo corro 5 No hubo kilómetros. operación. No, nunca, no hubo ni doctor. No estoy recomendando eso, aguas. Okay, No estoy recomendando. Yo hice por mi parte los estudios para saber qué tenía, porque el dolor yo no sabía si era ciática, si se me había destrozado un nervio, si me iba a quedar cancelado inválida, lo que sea, pero solo sentía el dolor. Entonces, como no sabía qué era, no podía atacar el conflicto emocional específico. Okay. O sea, sabía que habían muchas cosas mal en mi vida en ese momento, pero cuando supe exactamente dónde estaban las hernias en las L's, o sea, las lumbares correspondientes, supe exactamente los conflictos y dije, o cambias tu vida o cambias tu vida. O sea, digamos, fue un momento de crisis en tu vida. Totalmente. Okay. Tuve que cambiar de todo. Ok. De vida, de pareja, de casa, de todo. O sea, de todo, de así país. Que si tienes hernias, todo, dejas ¿no? a tu pareja. No, si les duele la espalda, empiecen a pensar que algo va por ahí, ¿no? No, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo una situación en la cual yo me desvaloricé. Okay. Entonces me desvaloricé como mujer, como persona, como ser, y estaba sosteniendo una situación de vida que para mí no era digna. Entonces fue grandioso que mi cuerpo me lo empezó a decir. Ahora, eso te lleva a dónde? No es la pareja, no es la culpa de la pareja, es lo que yo traía de lo que yo viví en mi infancia, obviamente. Sí. Entonces ahí nos vamos ya a una investigación global. Claro, entonces tú te metiste a investigar, digamos, sobre ti misma, sobre cuál era y cómo fue que de repente ya volviste a la salud. No fue ya, o sea, fue un trabajo con mi mente, con mis emociones, con mi espíritu, con mis heridas, con todo, en que dije, yo me curo porque me curo. Y esto me está diciendo que mi camino de vida iba por aquí y yo le hice así. Sí. Le hice para otro lado. Sí. Y entonces no sabía cómo, pero empecé a hacerlo todo. O sea, dije hasta las últimas consecuencias porque no me voy a operar. Ese fue mi sentir. Sí, que yo decía, si me soldan la columna, o sea, ya no voy a poder hacer lo que siempre hago. Claro. Entonces dije, llego hasta las últimas consecuencias. Y ahora ya vuelves a danzar como si nada. No, eso fue en el 2016, 17. Te estoy hablando de así como 7 años atrás. Ajá. Entonces, y ya estás al 100. No, al 100. Wow. Sí, después de eso fueron como 6 meses más o menos. Ya no tuve nada y ya empecé a hacer mi ejercicio como siempre. Y entonces dijiste, esto sí funciona. Sí funciona, sí. Muy bien. Oye, ¿qué papel juega en nuestra vida? Ahorita hablaste incluso de las famosas heridas de la infancia, que también ahorita ya por todos lados anda este tema. ¿Qué papel juegan estas experiencias, estas heridas en cómo somos en la actualidad y cómo darnos cuenta, pero no desde el punto de vista de me doy cuenta y me justifico? Exacto. ¿No? Porque ha habido personas, me tienes que entender porque pues yo traigo la herida del abandono y ahora te aguantas, ¿no? Sino más bien, sí, no desde la justificación, sino desde cómo puedo trabajar a partir de darme cuenta de eso. Ok. Es tan importante y nos configura tanto porque yo siempre digo que venimos a este mundo con una trampa. ¿Por qué? Porque cuando venimos realmente estamos confiando en la vida de una u otra manera y lo que recibimos lo integramos como una realidad y una verdad. Y lo que sucede es que lo polarizamos y lo fijamos como una memoria. De hecho, se fija a través de las emociones como lo que se llama la memoria emocional. Pero ¿qué sucede? Nuestro cerebro es como un Google Search. Entonces, el cerebro busca una posible solución para tu sobrevivencia siempre. Entonces, esa es su función, digamos. Esa es su función. El cerebro no es la mente, el cerebro ejecuta. Solamente ejecuta comandos. A ver, cerebro y mente son totalmente diferentes. O sea, el cerebro lo que hace es capta los datos y toma una solución biológica. Es como un disco duro con procesador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La información que en un momento ingresó, no sabemos si es la correcta. O sea, si todos estamos en una esfera de luz y nuestra madre fue la más tierna, amorosa, siempre habló bien de papá y todo eso, y nuestro padre estuvo presente, fue proveedor, fue un hombre digno y todo eso, pues no habría problema porque recibimos todo lo ideal en cuanto a polaridad femenina-masculina, nuestro cerebro estaría equilibrado y entonces no necesita crear programas de sobrevivencia. Pero cuando un niño o una niña ve una situación dolorosa, o algo ante lo cual no tiene una base de datos. Voy a poner un ejemplo. Llega la niña y ve que mamá está llorando porque, no sé, papá la golpeó y papá se fue. Entonces, la niña no tiene un código ahí. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo resuelve eso? ¿Quién le explica? Lo único que siente es algo denso, algo difícil, algo doloroso. Entonces, ese dolor, aquí entramos con un tercer factor que es el alma, es demasiado pesado para el alma.
Ok. Y entonces el alma como entidad espiritual le pasa ese programa de base de datos al cerebro y el cerebro toma una solución. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Le va a empezar quizás a producir más testosterona porque tiene que estar a la defensiva. Ok. Y la va a masculinizar. Se va a hacer una mujer en vez de tierna, cariñosa, se va a hacer dura, se va a hacer guerrera, se va a hacer fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que resolver la situación. Ok. Entonces, otro caso, por ejemplo, el niño que observa que mamá tiene una depresión. Entonces nadie le dice, pero el niño toma responsabilidad por esa madre. O sea, su cerebro le programa eso. O sea, de niños lo que hacemos es sentir lo que está pasando. Así Más es. que pensarlo, Exacto. lo estamos sintiendo, lo estamos recibiendo a nivel de vibración. Sí, lo recibimos como un trauma. O sea, un trauma es un golpe, es un shock. De hecho, hay shock biológicos, pero es un shock realmente emocional, algo que no se puede resolver. Y entonces todo el sistema operativo, por así decirlo, tiene que tomar un resultado, una solución. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tomo una solución que es, supongamos que la mujer, la niña dice, no, pues es que todos los hombres son cabrones. Y esa es su solución, su ocasión para la vida. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? El cuerpo es tan noble y el alma es tan noble que te lo va a reprogramar a ver si lo logras resolver. Entonces, si eso fue a los 7 años, a los 14 años tiene un noviecillo, qué sé yo, le deja unas cartas y el novio de pronto ve y va de la mano con otra chica. Okay. Y entonces, ¿qué sucede? En vez de resolver la situación, las emociones, confrontar desde la conciencia, ¿qué va a decir? Los hombres son unos cabrones. Y entonces, la tercera vez ya no va a vivir la situación, pero se va a enfermar. ¿De dónde se va a enfermar? De sus órganos femeninos. Le van a quitar la matriz, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Hay muchas variantes, pero puede ser así una historia. Correcto. Papá y mamá, evidentemente, pues son las personas que más influyen en nuestra perspectiva sobre la vida. Pero a veces defendemos tanto a papá y a mamá porque me dieron la vida, porque tengo que amarlos, porque pues siendo mis papás son para mí mi gran figura, esto, el otro. ¿Cómo trabajar esta parte de sí, hay que estar agradecidos con ellos, pero también entender que hay muchas cosas que somos o que no somos a partir de lo que ellos nos inculcaron o nos enseñaron desde su ignorancia o desde no sé cómo decirlo? Sí, yo siempre le cambio a la gente la palabra agradecer por honrar. Es muy diferente, porque si yo agradezco significa que estoy en deuda. O sea, tú me diste esto, gracias por darme esto. No, yo lo merecía. Si yo me pongo en un lugar de dignidad, digo, yo merezco esto. Entonces, yo honro lo que me pudo dar mi padre y mi madre. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto es los afectos. Es el único problema, los afectos. Porque si fuéramos biología nada más como los animalitos, o sea, a cierta edad o a cierto momento la pajarita, pues... hay un total desapego. Exacto, y vamos volando y quizás nunca se vuelven a ver. Y es correcto desde la biología. En el ser humano funcionan ciclos de 7 años. Son 7 años del alma. Entonces, a los 21 años, físico, emocional, mental, la persona ya está preparada y tiene todo su impulso para salir a la vida. Desde ese momento te estoy hablando de leyes... somos los más tardaditos. Sí, te hablo de leyes biológicas. Desde ese momento es opcional, todo es una opción. Pero desde la biología sería apto a los 21 años salir del nido, que es el hogar de procedencia, y entonces luego tener una comunicación opcional con tu madre y tu padre. Si tú decides que el vínculo lo quieres mantener, tú decides cómo, cuándo y dónde. Y se hace un acuerdo con papá y mamá. O sea, no existe esto de que tú tienes, de que eres un mal hijo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo más espiritual, más macro, cada uno tiene un alma diferente. Y entonces papá y mamá nos dieron la vida y es algo que se honra, es grandioso. Pero ellos tienen su camino de vida y son seres diferentes, con creencias diferentes, con caminos de alma diferente, con nivel de conciencia diferente. Entonces llega un momento en que los tenemos que soltar internamente, eso es a fuerza. Internamente los tenemos que soltar. ¿Para qué? Para tener energía disponible para nuestra vida, porque la vida va hacia adelante. Si no los soltamos y seguimos reproduciendo los patrones de papá y mamá, es una opción también, pero nos quedamos ahí. ¿Y cómo se suelta a papá y a mamá? Porque suena hasta como de repente decimos, oye, qué gacho, pero yo cómo voy a soltar a mis papás, ¿no? O sea, ¿cómo? No, soltar no es que no los veas más, pero puede ser una opción. La gente a veces no lo considera, pero hay gente que se lastima y se lastima ahí. Hay veces que hay que decir, ¿sabes qué? Fuiste mi madre, fuiste mi padre, te honro por eso. Yo ahora sigo un camino diferente. Nos vamos a contactar solo las Navidades, si quieres, si puedes, y si no, bien también.
Eso sería un acto desde un lugar mucho más profundo de entendimiento de la vida como conciencia. Que no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a Porque eso. suena como, ¿cómo crees? Pues si son tus papás, ¿no? Antes de que me linchen, que sé que es un tema muy sensible en Latinoamérica, en Europa es más... Sí, es más abierto. Más natural ese aspecto. Pero hay que verlos como personas también. Sí. O sea, nos dieron la vida, nos criaron, pero no hay ninguna deuda porque si te fijas cómo se llama cuando una mujer tiene un bebé, se le dice dar a luz. Sí. Significa que cuando el bebé viene, ese bebé por luz y conciencia le da luz a esos padres, o sea, les da una bendición también. Y ellos tienen un compromiso hasta los 21 años de apoyar lo más posible en educación, en contención, en alimento, en techo, comida. Después de eso, biológicamente no hay un acuerdo, es opcional. Entonces, si yo decido por amor estar con mis padres, está perfecto. Pero que sea una elección consciente. Exacto, pero el corte que yo hablo no es que no los veas. No es de que, ay, papá, ¿qué crees? Escuché el podcast aquí con Francisca y, ahí te la ves. y no sé cuándo te vuelvo a ver, ¿no? No es eso, para nada es eso. Obviamente tú decides qué vínculos quieres tener en tu vida. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que no es una obligación. Sí. Si ya tú lo decides y te nace del corazón y ahí estás, entonces, ¿qué sería lo importante? Cortar dentro. ¿Qué quiere decir cortar dentro? Que ellos no tendrían por qué meterse en mi vida, ni yo en la de ellos. Tendrían ni tratar de estar cumpliendo las expectativas de ellos. Tendrían que respetar mis decisiones y yo compartir también lo que quisiera con ellos y respetar sus decisiones. Hay gente de 40, 50 años que llega conmigo a terapia y me dice, es que mi mamá hace eso y no quiere entender. Y yo, ¿por qué tiene que entender? Quizás no le toca en esta vida entender nada. Lo que pasa es que a ti te duele. ¿Por qué? Porque la niña de 7 años sigue esperando que mamá la reconozca. Claro. Porque el niño de 8 años sigue esperando que papá, no sé, le dé un abrazo. Entonces, eso ya no lo vas a resolver con los padres, a menos que fueran padres que dijeran, a ver, desde la conciencia, ¿sabes qué pasó esto? Yo siento mucho esto, vamos a iniciar el vínculo desde cero. ¿Qué te parece si comemos en paz los domingos? Y yo me alegro de la pareja que escogiste. O sea, si eso pasara, yo digo, pues adelante, ¿no? Claro. Pero muchas veces tenemos que aceptar que ellos son como son, o fueron como fueron, o hicieron las historias que hicieron, por su camino álmico. Y entonces, ¿qué hago yo con eso? Lo primero es hacerme cargo de mi niño interno, mi niña interna, o sea, qué vivió, qué sufrió, qué se programó cerebralmente desde ahí. Pero que te interrumpa porque me parece un punto muy, muy medular. Ahí es, que tengo que soltar y todo lo que estás diciendo, pero hay una parte que culpa a veces a papá y a mamá de lo que somos. ¿Cómo quitamos eso de la ecuación? Ahí la única forma es irnos más arriba en lo espiritual. Porque haz de cuenta, somos un cuerpo que tiene necesidades. Sí. Comer, dormir, los deseos del cuerpo, todo eso es físico. Pero también teníamos necesidades afectivas, que son principalmente pertenencia, aceptación, afecto y territorio. Cuando algo de eso no se tuvo y el niño o la niña sufrió, entonces, ¿qué pasa? Ahí es lo que yo te decía, que la mente, aquí sí es la mente fija. Sí. La mente fija. Y entonces se hacen las creencias, las ecuaciones, y entonces, ¿qué sucede? Digo, mi mamá por ser así hizo esto. Es que mi papá siempre trató mal a mamá y por esto. Mi papá siempre fue cerrado, siempre fue irresponsable, etcétera. Entonces, yo tengo esa percepción y lo que yo no estoy contemplando es que esa percepción me va a afectar a mí toda la vida. Correcto. No a ellos. A ellos no les va a afectar. Ellos van a seguir siendo como quieran serlo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo culpo, ¿qué sigo haciendo? Le estoy dando poder todavía a la persona. Y me estoy quitando poder. La gente dice, no, ¿por qué lo voy a resolver? Si yo jamás en la vida hay gente que me dice, no, yo solamente quiero vengarme porque me hicieron esto o fue narcisista ahora que está tan de moda y todo eso, ¿no? Entonces dices, sí, es real. Yo no le quito peso a que tú sufriste porque quizás yo no conozco a tu mamá, a tu papá, pero sí. Puede ser, según lo que tú me cuentas, hecho daño de alguna que hayan manera. Sido personas no conscientes. Yo no digo personas malas, personas que no fueron conscientes. Ok, pero ¿tú qué vas a hacer con eso? Porque si no, la responsabilidad está en ellos. Puede ser que sí, que tu mamá fue la más hija de la canción de todas las mamás del mundo, pero tu vida la vas a vivir toda la vida así. Entonces ya es tuyo. Entonces tú puedes decir, mamá, te honro porque me diste la vida. O papá, te honro porque me diste la semilla que me dio el impulso de vida. Y quizás tus padres te dieron solo eso. Quizás de verdad fue una historia que te golpearon, te maltrataron. He atendido pacientes que han tenido padres drogadictos, que se prostituían, o sea, cosas bien fuertes, cosas muy fuertes. Claro. Pero llega un punto en que dices, fueron los vehículos que me dieron la vida, yo los honro y aquí viene la maravilla. Cuando los honro, los pongo
arriba de mí. Les doy su jerarquía de Sí. papá y mamá. No es que los perdone, no es que les agradezca, no. Los pongo en su lugar de honor por darme la vida. Y entonces yo avanzo como yo quiera avanzar. Ok. Entonces ellos ya no me impiden. Entonces yo le digo a la gente, si para ti es complicado estar yendo con tu mamá y todo, defínelo, decídelo y no vayas si no quieres. O sea, si estás yendo, sé íntegro. Si estás yendo es por gusto, porque quieres y aceptas que ella es así. Y aprendes a qué? A poner límites. Sí. Oye, hijo, es que tú me tienes que ayudar con esto. A ver, mamá, yo no tengo que. Si puedo hacerlo y quiero hacerlo con gusto, lo haría. Pero es duro decir eso así, ¿no? O sea, como Es que no nos atrevemos a vivir en verdad. Porque cuando eres tú realmente, es como esas películas, ¿no? Que de pronto se quita el filtro y se empieza a ver todo lo que está pensando la gente, te das cuenta, no, pues la gente está bien enferma, ¿no? Pero si nos atrevemos a hacer de verdad, ¿qué pasaría? No nos enfermamos. Ok. Porque toda la enfermedad es que te desviaste de tu ser. O tus estados de ánimo serían todo distintos. sería diferente, porque estás siendo tú. Sí. Y pueden haber días en que también tengas estados de ánimo que son tuyos y no son tan positivos, pero está bien también. ¿Quién dijo que está mal? La tristeza es grandiosa, el enojo es grandioso porque te está hablando de algo que hay que trabajar. Sí. El tema cuando papá y mamá influyen evidentemente, ¿no? Pero me regreso un poquito al tema de soltar. Sí. El apego que se tiene sobre todo en las familias latinoamericanas, ¿no? De las familias y tienen que estar todo el tiempo unidas y se tienen que amar incondicionalmente y todo este asunto. ¿Cómo hacerlo? Porque yo no digo que esté mal, sino como como te estoy entendiendo, más bien es cambiar la perspectiva desde donde. ¿Cómo hacerlo? El sí tener una familia unida, el sí tener una familia con convivencia y todo, pero no desde el así tiene que ser, o es que así ha sido la familia o la tradición, o desde que tus abuelos estaban, hacíamos y veníamos. Exacto. Y te va generando una carga. ¿Cómo? Porque a veces digo, ahorita decía, se siente pesado. No me acuerdo si antes de que empezáramos a grabar dijiste algo así. ¿Cómo resolver esta parte para que se sienta ligero estas decisiones que dices, quiero estar o no estar? Sí. Ahora quiero aclarar, repito que esto es muy opcional. No quiero como que se entienda, no, te tienes que separar de tu familia y punto. No es el mensaje. El mensaje es que tú seas tú. Cuando tú eres tú, vas a estar en armonía con lo que eres, con tus emociones, pensamientos, biología y la vida se te hace más fácil. Entonces, en las familias que tienen cosas muy positivas, pero también otras muy negativas, es que se hace este clan en donde si toda la vida, no sé, voy a poner el caso de las mujeres para que no me digan que siempre hablo casos contrarios, no sé, las mujeres del clan materno de no sé dónde siempre han sido mujeres fuertes y mujeres solitarias por ese motivo. Y entonces, si tú sigues perteneciendo a esos acuerdos, vas a hacer la misma historia. Si tú quieres hacer la misma historia, está perfecto. Y ahí te quedas y puedes aceptar todos los acuerdos de esa familia. Si tú quieres hacer una historia diferente o quieres crecer más allá, que de hecho eso es grandioso porque así honras a tus ancestros. Si tú haces un camino de gloria, de abundancia, de éxito, en realidad les estás diciendo, ustedes me dieron todo el cimiento para hacerlo y ahí sí les puedes dar un gran gracias. Gracias y los honro. ¿Por qué? Porque me mostraron todo esto y yo saqué fuerza de ahí y hice un camino que me honra a mí. Pero cuando eso no se da y estás conflictuado y estás repitiendo incluso a veces, no sé, síndrome de diabetes, por ejemplo, o hay familias donde todos son gordos y tienen conflictos de sobrepeso, o hay familias donde todos, por más que trabajan, se esfuerzan, no tienen lo suficiente. Ahí dices, hay algo que no me está vibrando aquí. Y entonces no significa que tengas que dejar a tu padre y madre, pero un día le puedes decir, ¿sabes qué, mamá? Toda esta depresión que yo aprendí, la regreso. La regreso, me doy cuenta que yo me hice responsable, yo quería verte feliz a ti y entonces yo tomé responsabilidad. Pero ahora me toca hacerme cargo de ¿qué? De mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mis vínculos. Por ejemplo, hay muchos hombres, y yo lo veo mucho en México, que ponen a la madre por sobre la esposa. Eso no es correcto biológicamente. O sea, la madre se la honra, pero tiene que ir, y esto no es mío, esto es de las constelaciones de Bert Hellinger, son tus horizontales, los que tienen que tener relevancia para que te impulses hacia adelante. Porque si pones en primer lugar lo que está atrás, te quedas hacia el pasado. O sea, estás como mirando hacia atrás. Así. Y este tema que repetimos los
los patrones, ¿no? Ujú. Repetimos los pensamientos y todo es muy a nivel inconsciente, ¿no? Cuando tú dices, ay, de repente me caché pensando como piensa mi papá. Sí. Me caché haciendo lo que hace mi mamá. Ujú. Y cómo podemos darle la vuelta a esto. Es complejo. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aprende por repetición. Sí. Entonces, para poder, no sé, tomar este vaso, yo Ujú. necesito recordar cómo se toma un vaso. Sí. Si hay un niño que se crió con los lobos, va a llegar y va a derramar el vaso porque no sabe cómo se toma Claro. un vaso. Ujú. Entonces, ese proceso de cómo aprendemos, que es la memoria, es Ajá. lo que las cuestiones no tan positivas nos dificulta. Ok. Porque si yo vi una conducta, por ejemplo, y te digo, este es un caso mío, no es inventado. Sí. Si yo vi que mis padres peleaban todo el tiempo, Ujú. yo voy a entender que así son las relaciones. Sí, Y claro. aunque yo quiera tener una relación Y que sana, amor significa estarse peleando. exacto, amor igual. Yo tenía la siguiente ecuación. Para mí, relaciones igual complicado. Esa era Ok. mi ecuación de Ok, vida, que ok. hasta como 2 años atrás recién la estoy, ya Sí. creo que la resolví ya. Ajá. Pero para mí, relaciones igual complicado, Ok. porque fue lo que observé toda la vida. O sea, si una relación no era difícil, no era una relación buena. Exacto. Entonces, Ok. ¿qué pasaba? Encontraba puras relaciones o relaciones de pareja donde se confirmaba mi programa, Ajá. pero uno hace como que no sabe. Sí. O sea, dices, no, yo quiero tener esto padre y ahora sí lo voy a hacer bien y esta sí es la persona y empiezas a tener la relación y dices, no, pues es que las relaciones Ajá. son complicadas. Ajá. Entonces es la excusa perfecta ¿para qué? Para otro patrón que yo tenía que era mejor estar sola. Ok. Esa era otra creencia mía derivado de eso y esa era derivada de mis ancestros, que es otra historia. Ya. Entonces, esas dos creencias que yo aprendí y repetí, se me repitieron toda la vida hasta que hice conciencia. Ok. Y dije, a ver, espérate, la relación de mis padres fue complicada Ujú. y es la que yo aprendí en ese momento. Y entonces Sí. tuve que, ¿qué? Ir a explicarle a mi niña interna que esos padres eran inconscientes en ese Ujú. momento. Ujú. Y entonces ella aprendió eso, pero no todas las relaciones son así. Y tuve que abrir en mi cerebro ese espacio y en mi mente de poder entender, hay relaciones que son hermosas y no necesitas pelear, puedes hablar. Sí. Y entonces me tuve que reeducar en eso y ahorita lo estoy experimentando, pero fue un proceso de 35 años. Ok. ¿Qué hay de las expectativas? Porque todos los padres tienen expectativas sobre Sí. los hijos, ¿no? Y Ujú. a veces son tan fuertes que las están sembrando, ¿no? O sea, Ujú. es que quiero que tú hagas esto. Me Claro. encantaría y hasta desde de todo el amor que te tengo, a mí me encantaría que tú fueras contador, que tú Ujú. fueras esto, o que te casaras, o que tuvieras 5 hijos, o cómo influye esto en nuestra programación. Ok. Porque eso ya no es tanto en la niñez, sino ya más en la adolescencia, en la juventud, incluso más grandes. Ujú. Todavía los padres siguen diciendo, es que yo no quiero esto para ti, o sí quiero esto para ti, y cómo Ujú. influye en nuestra programación. Sí, todo eso sucede porque no tenemos una sociedad realmente ni una estructura familiar espiritual. Cuando hablo espiritual, no me voy con ninguna religión, me voy Ajá. a un nivel de conciencia. Sí. O sea, si fuéramos conscientes desde el día 1, sabríamos qué hijo tuvimos, qué viene a hacer esa alma, Ujú. qué dificultades va a tener, qué potencialidades tiene y le ayudaría yo a qué, a darle las herramientas para que sea quien vino a ser. Ok. Como los clanes tienen muchas deudas y tienen expectativas no realizadas y frustraciones, sucede que los siguientes y los siguientes son los que llevan la estafeta Ujú. de entonces tú sí que vas a tener que sacar adelante esto. Ok. Entonces, por ejemplo, yo me hice sanadora del clan, Mm. pero yo le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo me dedico a esto, pero no quiero que estén en mis talleres. Ok. Tal cual. Si quieren, vean los grabados, no hay ningún problema. Pero presenciales Pero yo no no los quiero que quiero estén ver. no quiero que estén en mis talleres porque hay miles de terapeutas. Sí. Entonces, ¿por qué van a ir realmente conmigo? Porque yo renuncié a sanar a mi clan. Yo dije, yo me dedico a esto. ¿Por qué me dedicaba yo a esto? Porque tenía que sanar el clan. Ujú. Y yo renuncié a eso. Dije, yo no sano el clan. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, les recomiendo cosas. No, mira, está este material, está esta Ujú. terapeuta, pero no conmigo porque yo no lo quiero hacer. Sí. ¿Sí comprendes? Sí. Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas. No estamos obligados a resolver las expectativas, pero ahí te va algo más fuerte. Eso es lo que tú tienes consciente, Ujú. pero la expectativa está desde que te trajeron al mundo. Ok. Entonces, esa expectativa inconsciente que se da en el proyecto sentido, donde tú tienes un proyecto de vida, pero el sentido se lo da ¿quién? Mamá principalmente, cuando estabas tú en el vientre. Lo que espera desde que, oye, va a venir mi hijo, mi Sí. hija, y yo quiero que me traiga,
que me traiga nietos, que me traiga, no sé, estoy diciendo. Sí, o ni siquiera tan consciente. Hay veces que, por ponerte un ejemplo, está la madre embarazada y pues ese día, no sé, el papá no llegó, por poner un ejemplo, y entonces está la mamá con el bebé y le dice, ay, tu padre no está, pero tú siempre vas a ser mi niño. Entonces, tú siempre vas a ser mi niño mientras se está gestando, pues todas las células, todo eso es un programa de vida, un sentido de vida, que entonces ese hombre siempre va a ser el niño de mamá. Porque además en ese momento no solo lo escucha el bebé, sino lo está... Es una información. Porque está dentro de, ¿no? Está dentro de, es que todo es información. Ahí nos pasamos a la física cuántica, en donde si tú pones un restaurante y le pones un nombre que es atractivo, ese sentido va a tener, es el marketing y todo eso, tiene un sentido. Entonces nosotros también tenemos un sentido propio y el que nos dieron consciente o inconscientemente nuestros padres. Entonces hay parejas que de pronto se van a separar, inminentemente se van a separar porque no están bien. ¿Y qué sucede? La mujer se queda embarazada. Entonces, ¿qué es muy común? ¿Qué sentido se le da a ese niño, a esa bebé? Sí. Pues que vienes a resolverle la vida a tus papás. Vienes a unir, se le llama de hecho el niño cemento, viene a unir a sus padres. Entonces, si ese niño crece y al final de cuentas sus padres se separan, ese hombre a los 30, 40 años puede tener una depresión tremenda y nada se la quita. Y no se va a enterar ni por qué. ¿Por qué? Porque su proyecto, su sentido de vida está frustrado. O sea, vine a unir a mis padres se separaron, la vida no tiene sentido. Todo eso opera en el inconsciente. Wow. Es muy profundo. Wow, es que no nos damos cuenta entonces de dónde viene a veces este sentir que tenemos en la vida cotidiana, pero ¿cómo te das cuenta que tienes que desprogramar algo o descodificar algo? O sea, ¿en qué momento de tu vida dices, no, ya, aquí hay algo y tengo que ponerme en acción, ¿no? Sí. Lo más fácil, pero no es nada de fácil realmente, porque es lo que nadie hace, es sentarte tú contigo y escribir qué quieres en la vida. En todos los niveles. Es una tarea de hecho que yo les doy. Cuesta un poco de trabajo. Cuesta mucho. Sí, porque uno lo quiero, pero esto está alineado con lo que los demás quieren de mí y ahí empieza como que una confusión, ¿no? Exacto. Pero si tú eres sincero contigo y te dices qué quieres realmente, por ejemplo, con tu cuerpo, qué quieres en tus relaciones, qué quieres en tu economía, qué quieres como objetivos más superiores, qué quieres espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, y te das cuenta que realmente lo quieres aparentemente, pero luego dices qué de esto realmente está sucediendo. Y cuando te das cuenta que no está sucediendo, ahí es porque hay algo que está atorado. Significa que una parte de ti consciente lo quiere, pero el 99% que es tu inconsciente no lo quiere. Y tienes que entender por qué no lo quieres, para qué no lo quieres. Por ejemplo, hay gente que hace una cantidad de cursos de empoderamiento, de economía, para tener dinero al final de cuentas. Entonces los hace y aprende y ahora sí, y se da cuenta que no, que sigue no igual, que no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Si se da cuenta que quiere la abundancia y quiere comprarse una casa y no lo logra realmente nunca, tiene que entender que hay una parte de él que no lo quiere. Esa parte puede provenir de un trauma de infancia, de una creencia de papá, de un ancestro, de lo que vivió mamá embarazada. ¿Y el por qué no lo quieres tiene algo que ver con las lealtades? Sí y no. Puede ser un programa de sobrevivencia. Supongamos que en la familia, el linaje, el abuelo, el bisabuelo tenían mucho dinero y les cortaron la cabeza, los secuestraron y los mataron. Entonces, esa información está en el clan de que dinero igual peligro de muerte. Entonces, aunque tú hagas y no curso, es que lo sepas, no lo sabes. No lo sabes, pero hay una carga ya que entonces está tu ahí. Cerebro, ¿qué está haciendo? Te está protegiendo, porque si tú tuvieras dinero, como es un código, me preguntabas de los códigos al comienzo, como es un código, si tengo dinero me van a matar. Entonces yo no lo sé, yo quiero tener aparentemente dinero, pero mi inconsciente no lo quiere. Entonces tendría que desactivar ese programa, renunciar a ese programa del clan, hacer un filtro y decir, tomo de ustedes tal cosa, pero estos programas no soy yo. Y yo puedo tener dinero y vida, por ejemplo. Tengo que reprogramar. ¿Y cómo se recodifica un código que ya viene? ¿Cómo lo recodificas? Hay muchos protocolos. Protocolos son procesos. Hay procesos de duelos, hay procesos de liberar memorias emocionales, cuando son recuerdos que tú tienes y dices, no, es que esto realmente me dolió de niño, o quizás no te acuerdas, te llevamos al momento y ahí brota la emoción. Hay procesos en que tienes que romper acuerdos, tienes que conscientemente renunciar a aspectos de tu clan. Hay procesos donde tienes que confrontar a tu mamá y tu papá.
se hace a veces de manera simbólica. Sí. Eso es lo grandioso del cerebro, que el cerebro puede usar símbolos. Ujú. Entonces, hay procesos para reprogramar el momento donde tú naciste, Sí. que puedes reprogramar todo eso y hacerle creer a tu cerebro que en realidad pasó lo que tú quieres que pase. Ok. O sea, eso es grandioso porque desde la física cuántica y biodescodificación, el pasado sí se puede cambiar como percepción. No los hechos, La pero tu percepción interpretación. sí la puedes cambiar. Ok, eso está muy interesante. Sí. No sé si tiene que ver, digo, me acuerdo de esta película, seguramente la viste, la de El Origen. Sí, sí, sí. Inception Claro, se llamaba. sí, sí. No sé si tenga que ver con eso, como ir hasta donde está la creencia más, Sí. más Ahora nos arraigada. metimos con otro tema porque esto es súper amplio, pero voy Ok. a intentar así resumir un poquito. El tiempo no es fijo. O sea, Ok. hay una frase que dice el pasado pisado Ajá. no es real. El pasado está pasando todo el tiempo Ok. y el futuro está sucediendo todo el tiempo. O sea, ahorita estamos creando el futuro. Ujú. A través de la emoción y el pensamiento se está creando un futuro. Sí. Pero lo que hacemos por lo general, como el pasado está fijo, lo que Ujú. decías al comienzo, no sé, mi mamá me golpeó toda la vida. Entonces, eso está fijo y la desvalorización está tan fija que en presente yo cargo la desvalorización y que proyecto al futuro, pues que me vaya mal. Ujú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al pasado, modificar eso y hacerme entender a mí mismo, a mí misma, que hay madres inconscientes, que yo tuve un aprendizaje porque vengo a aprender a valorarme y en presente tomar las decisiones. Ahí es cuando se rompen acuerdos, que digo, Ok. gracias pasado, me formaste, me creaste, me enseñé esto, pero ya no estoy de acuerdo con aprender a través del dolor. Ujú. Y entonces ahorita me hago realmente un reset y puedo empezar a crear el futuro que yo quiera. Ok. Entonces, si tengo esa percepción es porque puedo comprender que el pasado es parte de mi historia y lo puedo modificar a mi Ujú. voluntad. Eso es maravilloso. Muy poca gente lo hace. Sí, pues, de hecho suena así como que, ay, ¿a poco sí se Es que puede, sí no? funciona. Sí funciona. Y ahorita que mencionaste el dolor, o sea, necesariamente se tiene que pasar por el dolor para, para cambiar, para transformar, porque hay también mucho esto de no, es que hay que ir a tocar el dolor y hay que ir y sacar y no sé qué. Ujú. Necesariamente hay que pasar por ahí. Mira, si fuéramos iluminados, no tendríamos que pasar por el dolor. Ujú. Pero estamos en un universo, en este planeta Tierra, existen leyes que van un poco más allá de nosotros como criatura, no como Ujú. seres, como Ujú. criatura. Esas leyes nos superan y una de esas leyes es la ley de la dualidad Sí. o la ley de la polaridad. Polaridad. Ajá. Entonces aprendemos del amor a través del odio, aprendemos de la alegría a través de la tristeza, o sea, es Sé como que la existe ley. el día gracias a la noche. Exacto. Sí. Entonces, cuando me canso de eso y me harto de eso, tengo que ir más allá de las leyes de este planeta, o sea, más allá de la dualidad, que es lo que Ok. hacían todos los antiguos alquimistas, o sea, Ujú. ir más allá de las leyes de los metales y todo eso y la ley de la polaridad, e ir a lo que es el ser. Ok. Cuando tú vas al ser, ya nos pasamos a un tema muy, muy Ujú. profundo, pero el ser no tiene polaridad. Sí. Y el ser no tiene tiempo, no hay Ujú. ley de tiempo. O sea, desde tu ser tú puedes estar en este momento sanando tu pasado, creando tu futuro, respirando, seas todo al mismo tiempo. Como Ok. esa película locochona de todas las partes al mismo tiempo. Ah, sí, algo sí, así. todo en todas partes al Al mismo tiempo. Es Sí. un poquito así. O sea, Ok. todo está pasando todo el tiempo, pero esa percepción no es tan fácil de tener. Pero hay Ujú. ejercicios que trabajas con eso y sí funciona. Ok. Y me refiero también a esto de ir al dolor porque hay también maneras y terapias que es Ujú. como te tengo que llevar a tocar el sufrimiento y todo Ujú. eso para que entiendas y para que, o sea, sí o se puede hacer de otra manera. Mira, hay tantas corrientes. Yo trabajé mucho tiempo con un conocimiento que es muy bonito, que trabajaba liberando dolor Ujú. emocional. Ujú. Pero te soy sincera, es muy pesado. Ajá. Incluso cuando hacía los ejercicios y abrazas a la gente y que, ay, o incluso a veces las constelaciones. No estoy Sí. yéndome en contra No, de no, nada, no, pero no. es mi propia creencia, Claro. mi propia experiencia. Entonces, sí liberas. Sí liberas, ¿por qué? Porque hay emociones que no eras consciente, sale la emoción y Ujú. obviamente hay un respiro. Ujú. Pero hay veces, hay otros autores, por ejemplo, incluso Tony Robbins, él Ujú. habla de que ese tipo de terapias estás poniéndole play al cassette y Ujú. tu cuerpo no distingue, entonces sigue Sí. reviviendo el dolor, se crea desgaste. Sí. ¿Por qué? Porque estás activando neurotransmisores, porque hay nostalgia, porque hay esto, entonces hay desgaste. Él trabaja mucho más con presente y futuro y Ujú. se puede llegar a una terapia donde tú trabajes desde el presente, el futuro. Ok. De hecho, yo te soy sincera, yo me cansé de atender gente en procesos de biodescodificación, haciéndome Ajá. toda la contrapublicidad. Me cansé
porque era muy, o sea, era muy tardado, muy cansado y es un proceso y la gente también se desgasta haciendo todos los procesos. Y entonces yo creé y manejo un proceso de 3 terapias. Ok. Entonces haces consciente una situación, se expone el problema, se ven las raíces, se hacen los acuerdos, se desactiva, se toma responsabilidad y ya la persona es responsable. Pero más desde un tema neutral. Sí, hay veces que en esa dinámica sí confrontan un poco de dolor, pero para hacerlo consciente, liberarlo y tomar una decisión. Ok. No nos quedamos dando vueltas en el lodo. Ok. Porque si no, pues la vida como criatura se nos pasa el tiempo. Y hay gente que llega conmigo y dice, no inventes, estuve 10 años en terapia. Y 10 años creyendo que tengo que seguir teniendo el mismo guión. Sí. Y lo puedes resetear en este instante. O sea, la gente que ahorita está escuchando el podcast y va a sonar como a ciencia ficción, en este momento puede decidir, yo suelto la historia de dolor con mi padre y la suelto. Y digo, ya, suficiente. O sea, acepto tu historia, papá, acepto la mía, estoy en paz con eso, me pongo en paz. Niña pequeña mía herida, pues te doy un abrazo, te voy a ir a comprar un dulce, una nieve cuando salga de trabajar. O sea, es más sencillo. Es mucho más sencillo. De lo que, pero creemos que la vida es complicada. Exacto. O los procesos tienen que ser complicados. Exacto. No es tan complicado. A veces te lleva mucho tiempo. A mí me llevó, te digo, 38 años de mi vida como ese proceso, pero ahorita estoy disfrutando desde otro lugar. Okay. A veces vienen fantasmitas y cositas que se conectan. No digo que tenga todo resuelto en mi vida, estoy trabajando en ella, pero ya es mucho más fácil. Es como, estoy sintiendo esto, viene de esto. No, esto yo ya lo había desactivado. Entonces me reafirmo en lo que yo ya decidí que soy. Entonces puede ser más fácil. Oye, entonces en el caso de los hijos hacia los padres, bueno, te puedes dar cuenta que pues traes herencias de distintos emocionales, programación física, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa también cuando los padres, y no sé si esté muy relacionado, pero conozco padres que se sienten también culpables de lo que sus hijos son? Sí, claro, y madres también muchas. Me refiero a padres, papá, mamá, ¿no? Que dicen, es que yo si hubiera hecho, si no hubiera dicho estas cosas, si hubiera sido consciente. ¿También eso se trabaja en la biodescodificación? Sí. Bueno, yo lo trabajo, yo integro muchas cosas, trabajo con biodescodificación, pero uso pues todo lo que he hecho en mi camino. Y me doy cuenta que con el tema de la culpa es interesante porque a todos nos gusta un poco estar en rol de víctima. Sí. Nos conviene, entre comillas. Sí. No nos conviene nada, pero seguimos creyendo que nos conviene. Es como, ay, es que yo pasé Creemos esto. que tenemos el beneficio de, pobrecito, mira, hay que ver qué y por eso nos enfermamos también, ¿eh? O sea, nos enfermamos a veces para recibir amor. Ya. De decir, ay, no sabes lo que me pasó, me caí, es que estuve en camas, que no sé qué, porque estamos pidiéndole a gritos al mundo afecto. Entonces, cuando tenemos culpas, tenemos que volver a entender que culpa es lo opuesto a responsabilidad. Sí. Si yo me hago responsable, puedo incluso decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Y yo he llevado a madres que digan esto, ¿sabes qué? En el momento que yo te tuve o cuando yo me embaracé de ti, yo era muy inconsciente y yo te confieso que yo no te quería tener, tal cual. Yo no te quería tener y llegué a pensar en abortarte. Wow. Y entonces no me estoy disculpando, te estoy diciendo que ese era mi estado de conciencia en ese momento. Y una frase que es muy bonita que es, siento mucho esa situación. No es perdóname, porque si empiezas a pedir perdón, te pones en estado de víctima. Es una trampa. Entonces es, siento mucho esa situación. Si eso te causó dolor, yo siento mucho. Pero yo después me di cuenta que esto, veo en ti esto, eres un niño así, estoy muy orgullosa de esto, y yo te libero de mis expectativas. Eso es muy sanador. Wow. Entonces no tenemos que papá o mamá lleguen y te digan eso, sería maravilloso. Pero es muy poco común. Es poco común, pero cada vez es más porque la gente se está dando cuenta que no sana o que se muere o que se enferma o que pasan situaciones y se está dando cuenta que está conectado. O sea, la ciencia ya demostró que las emociones te enferman. Entonces ya la física cuántica va muy avanzada en el tema de la información, que cada cosa va cambiando, la epigenética, o sea, todo ya te va diciendo que la información, lo que está pendiente, lo que guardamos emocionalmente, todo eso tiene un efecto. ¿Qué es la epigenética? Ya es un tema como, ya nos iríamos como a otro. Tiene que ver con las leyes de cómo el entorno puede modificar todo tu sistema interno, incluso tu ADN, etcétera, etcétera. Es como si te influencia el ambiente o te influencian los genes, cuánto está condicionado, si cambias el entorno, si puedes cambiar la información más profunda. Ya, muy bien. Será tema de otro podcast. Sí, ya es otro podcast. Es que hay muchos temas. Entonces, en el tema de esta cuestión de la culpa, padre, hijos, etcétera, también
¿qué tanto es bueno, válido ir y confrontar a papá y a mamá y decirles, oye, me hiciste daño, oye? No, espera. Ahí voy a frenar un poquito, Sí. porque hay que aprender a confrontar. Confrontar no es pelear ni es culpar. Cuando yo digo, oye, me hiciste daño, estoy culpando. Confrontar es tomar responsabilidad de mis emociones. Sí, porque muchos dicen, ve, tienes que ir y decirle a tu papá o a tu mamá y darle la oportunidad que se dé cuenta que te hizo daño. He escuchado cosas como estas. Claro. Sí, pero hay que aprender a hacerlo. Por eso yo nunca llevo a la gente que lo haga así de, ve a hablar con tu mamá. No, primero vas a escribir. Okay. Y primero vas a sacar toda la porquería que pensaste de niña, lo peor que llegaste a pensar. Y hay gente que me dice, ¿cómo voy a escribir eso si yo quiero mucho a mi mamá? Ajá. Y yo digo, no es que no la quieras, pero de niña tú pensabas que tu mamá era una desgraciada y era un monstruo, ¿sí o no? Sí, yo pensaba eso. Entonces tienes que sacarlo de ti. O sea, sacas lo peor, lo escribes. Ya cuando alivianas la carga es cuando puedes ir a hablar, y al confrontar, ¿qué haces? Dices, mamá, necesito expresarte lo que a mí me pasa. Okay. Y quiero decirte que yo de niña, yo hubiese requerido más afecto. Yo de niña sufrí por esto. A raíz de tal situación entre tú y mi papá, yo crecí con esto, yo percibí esto. Y entonces hoy quiero decirte que todo eso me afectó, pero que no te culpo, porque entiendo que tú hiciste lo que pudiste hacer. Y entonces esta plática la estoy teniendo ¿para qué? Para liberarme y para liberarte, porque este rencor ya no lo quiero, pero tenía que decirte que yo llevo 30 años con rencor contigo. Eso es confrontar. No es tú me hiciste. Porque si no se queda el enojo por un lado y la culpa del otro lado y se vuelve un embrollo peor, ¿no? Y voy a decir algo muy fuerte, que la historia que tú tuviste, o sea, se lo digo a toda la gente que está escuchando, la historia que tú tuviste con tu padre y con tu madre, los hayas conocido o no, haya sido como haya sido, es la historia perfecta para tu alma. Cuando dices eso y muchas cosas muchas personas que lo dicen o lo decimos, pero cuando dices, ¿pero cómo puede ser esto perfecto? Si mira todo lo que me ha pasado a raíz de esa situación, lo que he sufrido, las situaciones que me han tocado enfrentar. ¿Cómo entender que eso es perfecto? Ok, ahí es donde tenemos que tomar una responsabilidad que trasciende la lógica solamente de esta vida. Porque yo tengo un maestro que él dice, una vida es muy corta para entender todo lo que sucede en ella. Entonces quiere decir que tenemos una historia para atrás muy grande. Entonces supongamos que a un niño su papá y su mamá lo golpearon toda la vida y entonces sufrió abusos, golpes, todo, y dices, no, ¿cómo voy a estar agradecido con eso? No, claro. O sea, ni de chiste, ¿no? Pero si tú entiendes, no que ese niño, que esa alma en ese niño, en 3 vidas pasadas anteriores, mató a toda una tripulación y fue un déspota, fue un tirano, significa que esa alma ya antes de nacer que está cargando, culpa. Y entonces, ¿qué no sería perfecto para esa culpa tener unos padres que te van a violentar? Se compensa. Y entonces ahí es cuando no vemos el juego del alma. El alma siempre hace un juego de querer compensar, de querer resolver, y no lo vemos. Esa es la inconsciencia. Y entonces, ahí es donde a través de estas herramientas se pueden romper. Se pueden romper. Líneas. Te puedes dar cuenta, ok, pero esto no me gusta, esto fue doloroso. Bueno, ¿por qué y para qué lo viviste? Y la vida es tan perfecta, o sea, es que yo, por eso me gusta como trabajar con la gente, porque te das cuenta que las historias son perfectas, o sea, embonan de una forma, o sea, la enfermedad que tiene te está hablando de un conflicto, ese conflicto lo vivió con todas sus parejas, eso es lo mismo que vivió la mamá a sus 15 años, en el árbol tal cosa, o sea, todo embona, hasta los nombres, las fechas, o sea, todos perfectos, como si la vida te estuviera diciendo, hey, esto lo tienes que resolver, y seguimos haciendo lo mismo. O sea, si estás viviendo una situación que te tiene muy incómodo, que te tiene como todo, como dice la canción, ¿no? Y todo para qué, ¿no? Así es. Es porque tienes que ir a buscar qué es lo que te quiere decir eso. Sí, exacto. De hecho, en biodescodificación no queremos nunca quitar un síntoma o quitar una enfermedad. No es el objetivo. El objetivo es ir a la raíz. ¿Para qué? Para liberar tu alma de esos programas y entonces que tu cerebro funcione adecuadamente. Y entonces el síntoma en la enfermedad se pueden llegar a quitar. Ahora, no toda la gente sana. No es así como, aquí encontré todo y voy a sanar. No, porque tenemos también procesos y hay gente que de plano no quiere sanar. O esta vida no le alcanza. ¿Por qué? Porque es muy pesado lo que trae y no le alcanza para realmente voltear el asunto. Pero puede adquirir un poquito de conciencia y empezar a elevarse un poco más. Entonces, y en el tema que hablábamos de las expectativas de papá y mamá que tienen sobre ti, también se vale decirles,
no quiero ser eso que tú quieres que sea. Claro, 100%. Pero no voy en contra tuya. No. Tú puedes decirle, hay que aprender a comunicarse. Uh-huh. Ahí entra otro tema que es comunicación asertiva, ¿no? Pero si tu madre te dice, no, es que me gustaría que todo, le puedes decir, mamá, mira, con mucho cariño, yo sé que a ti te encantaría esto, pero yo te quiero decir, yo soy una persona diferente. Uh-huh. Y eso que tú quieres para mí, no necesariamente yo lo quiero. Uh-huh. Y te quiero pedir, por favor, que dejes de decirme eso porque no me hace bien y ya no quiero esa realidad en mi vida. Uh-huh. Yo decidí hacer esto. Quizás va en contra de lo que tú quieres, pero yo me lo voy a permitir. Uh-huh. Y quisiera que ya no opinaras sobre el asunto. Okay. Tal cual. Sí. Eso es fuerte, ¿no? Eso con los amigos, con la pareja, con todo el mundo, no nos atrevemos. ¿Por uh-huh. qué? Porque tenemos miedo al rechazo, sí. al abandono, sí. a que no nos amen. Pero si tú te amas y dices voy a ser leal conmigo, no te importa si te rechazan o no. Uh-huh. Y sucede el efecto contrario. Al contrario, o sea, cuando tú empiezas a ser tú, la sí. gente quiere estar contigo porque empiezas a emanar una energía diferente, empiezas a brillar diferente. Ya. Entonces la gente no te deja, al contrario. A ver, ¿cómo le haces? No, pues esto, órale. O sea, es un tema de saber decir no, de saber poner límites, sí. de entender lo que... Y lo voy a decir así y a ver si tú puedes complementarlo, ¿no? Lo que tu alma quiere o lo que tu alma viene a hacer. Lo que tu ser. Lo que tu ser. Porque el alma a veces quiere iba a decir una grosería, perdón. Quiere puras cosas no adecuadas para ti. Ok. Sí, porque el alma viene a compensar. Entonces, al alma no le importa si tú te vas a revolcar en el lodo y al cerebro menos, ¿eh? Uh-huh. O sea, al cerebro no le interesa que seas feliz. Al cerebro le importa que tú sobrevivas. Que te mantengas vivo. Sí, pero ni siquiera tú. Al cerebro le interesa que sobreviva la especie, que sobreviva el clan de los González. Ajá. Eso le importa al cerebro. Entonces, si para sobrevivir tienes que ser pobre, al cerebro le importa eso y uh-huh. te va a llevar a todas las situaciones donde quiebras. Ok. Uh-huh. Ok. Entonces, ahí es cuando te pones tú por sobre todos los programas físicos, cerebrales de tu alma y dices, el ser que soy decide la vida que yo quiero tener. Y ahí es el ser y el alma, entonces no son lo mismo. No son lo mismo. No. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu y uh-huh. tenemos el ser que somos. Ok. Esa o sea, ni siquiera espiritual. El espíritu. No, ni siquiera el espíritu. O sea, son 3 niveles todavía después de donde creíamos es alma, espíritu y ser. Sí, y el cuerpo. El cuerpo es el que tiene todas las de perder, porque ahí se descarga todo. Sí, por eso todos ya no lo sabemos, ¿no? Pero y siempre hablamos de que el alma y el alma, uh-huh. pero todavía entonces hay más niveles. Hay más elevado. Un tema hasta filosófico esto, ¿no? Sí, lo voy a decir así como muy rápido y es muy profundo. No hay mucha información sobre esto, de hecho, pero tenemos concepciones muy equivocadas porque el alma, si te fijas, el alma es temporal, o sea, el alma es eterna. Viene de todos los tiempos, sigue aquí, va a seguir estando a menos que se superilumine y ya tenga un proceso como de iluminación. Sí. Entonces, el alma parece que está condenada a la línea temporal y el alma es la que trae todas las programaciones de otros tiempos, espacios, tus ancestros, lo inconsciente, o sea, eso está en el alma. Okay. Por encima de eso tenemos nuestra mente, pero la mente pensante, que es el espíritu. Sí. Ese espíritu es el que puede discernir y empezar a ver esta dualidad que estábamos hablando. Pero tu ser, que los orientales lo sabían, no es ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus emociones. O sea, el alma la podemos identificar con los sentimientos más que las emociones. Las emociones son del cuerpo, pero es cuerpo, mente y sentimientos. No somos nada de eso. Para verlo más fácil, no eres tu cuerpo, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Eres algo que puede comandar esto. Gurdjieff lo explicaba muy bonito en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, que es como el cochero que está manejando el carruaje. Sí. Y entonces el carruaje, ¿qué es? Pues el cuerpo físico con sus necesidades y su locura y que quiere comer y que quiere esto y todo eso, ¿no? Y entonces las emociones son como el caballo. Y entonces está la mente que está comandando, que sería como el jinete. Sí. Pero dentro está el Señor, que es el observador elevado de todo esto que puede comandar. Que puede decir, a ver, espérense, reparamos el carruaje, a ver, espérense, denle agua a los caballos, a ver, espérense, no maneje tan así, calme un poquito el pensamiento. Pero ese ser elevado es el que no accedemos tanto. Porque ni siquiera entendemos o le damos cabida a que somos eso, ¿no? Nos gana el tiempo y nos gana la criatura, el día a día, todo eso. Pero obviamente la gente que practica real meditación, porque hay gente que medita. ¿Qué es real meditación? Real meditación es en tu vida ser consciente de ti. Yo lo defino como la frase que tengo como leitmotiv, que es el conócete a ti mismo. O sea, meditar realmente es conocerte y estar en ti. O sea, poder observarte
observación de ti para saber quién eres. Okay. Entonces hay gente que medita como práctica, que está muy bien, se pone en paz, calma los pensamientos, se sienta 10, 20, 15 minutos, pero no se está observando en la vida. Okay. Y observarse es contemplar todo lo que hablamos hoy, tu mente inconsciente, tus traumas, tus heridas, lo que sabes que haces y no te gusta, lo que estás procrastinando. Eso es observarte realmente. Okay. Es decir, como a la raíz de todo, o sea, perdón, a la observación de todo. Ya para ir cerrando, en las familias hay personas, almas o ser, ya no sé cómo decirlo. Ya es un popurrí. Somos un trinomio realmente. Exacto. Que traen el papel de romper las tradiciones, de romper lo que la familia quiere, o sea, la oveja negra, por así decirlo. Sí. Generalmente, en términos biológicos, van a ser personas, por lo general, que son zurdas. Okay. Y también muchas personas que tienen otras orientaciones sexuales vienen a romper con el clan. Okay. Pero también hay personas que no son ni zurdas ni tienen otras orientaciones sexuales y que también rompen. Okay. Pero biológicamente así sucede. ¿Cómo se siente alguien que viene? Porque creo que tú eres alguien que vino a romper. Yo soy zurda. Yo soy zurda. ¿Cómo se siente alguien así en su vida? De repente incomprendido, de repente como que no se halla. O sea, ¿cuál es el sentir de alguien así? Sí, yo de pequeña me sentía que no encajaba en nada y muchos años no encajaba en nada y me peleaba con esa parte. Entonces me hacía más chiquita en muchas situaciones. Okay. Hasta que dije, pues es lo que soy, así soy y soy diferente, vengo a hacer otros esquemas, vengo a tener otras ideas y me empecé a empoderar de eso. Okay. Y entonces ya pertenezco mucho más al final de cuentas, porque estoy empoderada de mí, de lo que yo soy, como yo soy. Porque hay toda una fuerza, oye, esto no es normal o no eres como tus hermanos o cosas de ese tipo que están causando Pero presión. no es tan fácil. ¿Por qué? Por lo que te dije al comienzo, de que de niños todos tenemos una necesidad de pertenencia. Sí. Entonces, si no lo entiendes después, te puede generar muchos conflictos. Yo muchos años tuve programa de rechazo y hasta el día de hoy de pronto se me manifiesta, pero ya lo cacho y digo, a ver, nadie me está rechazando. Eres tú la Grinch que estás aquí de sangrona y no quieres integrarte, así que ve y colabora. Entonces, me tengo que entrenar para ir más allá de los programas que traigo. Wow. Entonces, todo depende de lo que tú quieras, pero es no pelearte con tu esencia. Hay otro conocimiento que no nos vamos a pasar ahora ahí, pero a mí me ayuda mucho en todo lo que hago, siempre ver la esencia astrológica de las personas, porque es una configuración. Hay gente que no cree, pero la astrología es pura ciencia, es matemática. Claro. Y ahí puedes ver bien tu configuración, incluso puedes ver qué es lo que vino a ser tu alma, que a veces es nada que ver con la esencia. Sí. Bueno, ahí ya otro está, tema. Sí, pero bueno, me ha encantado todo lo que has compartido y creo que siembras algunas semillas de querer, como yo le llamaría, de despertar, ¿no? O sea, de, a ver, date cuenta de tu vida, ¿no? Date cuenta de tu vida. Así es. Y por eso entiende dónde estás parado, entiende que nadie es culpable, sino tú tienes que tomar este control sobre tu vida, por así decir, y entender que tienes que biodescodificar o descodificar o cambiar el código, como se le llame, a tu vida. ¿Con qué te gustaría que la gente que nos ve y nos escucha se quede el día de hoy? Como para decir, ya quiero salir de este estado en el que estoy, porque hay mucha gente ahorita que está como que no sabe ni qué, ni para dónde, ni de dónde viene, y ya vio la serie de mi otra yo, que las constelaciones y no sé qué, entonces ya le echan la culpa a las heridas de la infancia o a lo que viene que dicen, pero ya no sé ni qué hacer. O sea, ¿qué pueden como en lo sencillo empezar a hacer para transformar eso? Lo primero es entender algo que sabemos, pero no lo aplicamos, que es que somos creadores. Si yo estoy culpando es porque no estoy creando lo que yo quiero. Entonces tengo que empezar a conectarme con ese poder que yo tengo, que todos tenemos, de qué quiero y me voy a llevar a mí hacia ese lugar. Y ahí, si papá y mamá no fueron amorosos, si no te dieron pertenencia, amor, afecto, lo que sea que no te hayan dado, es momento de tú dártelo. Y por esa acción de darte ese amor es que los sueltas internamente. Y dices, los dejo en paz con sus historias. Es como, por último, ¿no? Es como un perrito rabioso que tú sabes que el perrito tiene rabia y tú vas y pues el perrito te muerde. Entonces no vas a ir y castigar. Es que fue un perro que me mordió, entonces mendigo perro. O sea, no, el perro tenía rabia y me mordió y yo estaba ahí. Entonces próxima vez entenderé que un perro con rabia, pues con cuidado, qué sé yo. Entonces es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y
también ese aprendizaje, ya que trabajamos eso, lo tenemos que llevar con nosotros para ser más amorosos con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en ese camino aprendiendo. Sí. Y todos, es algo que no hablamos hoy, pero tenemos luz y tenemos oscuridad. Hemos hecho acciones maravillosas y acciones terribles, todos. Sí. Pero tú decides si te quedas con eso o no. Porque cada día que nos dormimos, morimos, y cuando nacemos podemos nacer de nuevo. Y hoy que te levantas dices, ok, tengo esta historia, he sido víctima, me ha pasado, no tengo dinero, me siento mal, traicioné, mentí, maté a alguien, lo que sea que hayas hecho. Pero en momento cero puedes decir, ok, pero yo no soy eso. ¿Quién quiero ser hoy? Entonces a esa historia le digo, hasta luego. O sea, es elegir. Elijo. No me identifico con todo eso. Entiendo, digo, fui muy inconsciente en ese momento. Acepto, pero no permito que siga rigiendo mi vida. Yo defino que ya no soy eso. Entonces yo en mi vida tengo muchas cuestiones que digo, ¡ay, qué gacha fui! O sea, de verdad que hice esto que no está padre. No me enorgullece muchas cosas que hice en mi vida. Sí. Pero hoy digo, qué interesante, porque en ese momento yo decidí hacer eso. Y decidí traicionar y decidí mentir y muchas cosas que hice en mi vida. Sí. Y hoy digo, yo tengo el poder de decir yo no soy eso. Y como yo estoy en ética conmigo, ¿qué pasa en mi vida? Atraigo ese tipo de personas. Y es maravilloso. Wow. Podemos entonces cambiar la frecuencia. Exactamente. Nos subimos, como decía Gurdjieff también, de banda de ancha. De ancho de banda. De ancho de banda. Ancho de banda, de banda de ancha, diciéndole al revés, bien zurda yo. Ok. Pues bueno, yo creo que hay mucho más que podríamos seguir hablando y hablando, porque hay demasiada información, pero me gustó esto que dijiste, somos luz y oscuridad, o sea, tampoco castigarnos porque... Nos castigamos mucho. Somos a veces nuestros peores verdugos, ¿no? Los peores. Entonces dices, ok, hice eso, sí, asumo que no me comporté tan bien como hubiese querido, no fue ético lo que hice o lo que sea, pero hoy digo, ¿quién quiero ser hoy? Y tengo todo el derecho de serlo, y la gente te puede señalar, ay, no, pero es que tú hace 3 años sí hiciste tal cosa, o la gente dice, ok, digan lo que digan, yo defino quién soy. Y si empiezas a vibrar así, va cambiando toda tu vida. Ok. ¿Y cómo aceptar? Porque aceptamos muy fácil la oscuridad, de decir, es que he sido esto, es que bla, bla. ¿Y la luz? Muy buena pregunta, porque generalmente le tenemos más miedo a la luz que a la oscuridad. La oscuridad es lo cómodo, sabemos cómo hacer ciertas cosas, pero es reconocer ese ser que eres. Entonces, la luz es el amor también. Y ese amor es ir más allá de la dualidad, de tu propia dualidad. Y entonces, cuando estás más allá de tu propia dualidad y puedes abrazar tanto la oscuridad como la luz, automáticamente ya no es luz, te vuelves conciencia. Pero no hay que querer buscar la luz. Ese es un error. Que es como que quiero ser bueno, quiero ser espiritual, quiero sanar. También es un error. No, tienes que entender, eso ya lo eres. Ya eres la salud, ya eres el amor, ya eres todo. O sea, la luz está en ti. La oscuridad también está en ti. Entonces, abrázalo todo, pero crea quién quieres ser. Y esa es la conciencia. Rediseñarse, pero usando todas las partes del rompecabezas. Y tomando, vuelvo a repetir, responsabilidad. Acomodando las cosas. ¿Sabes qué? Durante 20 años me guardé, no sé, puede ser que un día le robaste una pluma a un compañerito de la escuela y de pronto te lo encuentras y dices, oye, ¿sabes qué? Yo a los 7 años te robé una pluma. Y ¿sabes qué? Siento eso y lo he estado cargando. Me acuerdo de ti, pienso en la pluma y ¿sabes qué? Sorry, te voy a regalar una pluma. Y compensas tu acción, la reparas. Entonces guardamos, es un ejemplo muy superficial, ¿no? Pero guardamos tantas cosas con exparejas, con los papás, con familiares, con gente. Es decir, me libero de todo eso. Si no lo puedes hacer con la persona, lo puedes escribir porque tu cerebro es simbólico. Entonces, libérate escribiendo. Escribe todo lo que estás cargando, tus culpas, y entonces la luz emerge sola. Y cuando hablamos de responsabilidad, a veces es cómo yo voy a ser responsable de algo que no hice, ¿no? O sea, algo que me pasó, un daño que me hicieron. ¿Por qué me dices que tengo que ser responsable de este daño que me hicieron? ¿Cómo se maneja eso? Es que no eres culpable, no es tu culpa, pero eres responsable. Te voy a poner un ejemplo. Tiempo atrás yo voy manejando por una calle, voy muy despacito, y por suerte traía el cinturón y de pronto sentí, pero el golpetazo por atrás, o sea, me chocaron, pues. Me chocaron y bueno, estuve con collarín y todo el asunto, ¿no? Y total que cuando me chocan, mi pareja me dice, no, pues es que qué mala onda, no sé qué. Y yo me quedo pensando, le digo, ¿para qué me hice chocar? Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, porque pues, ¿para qué ¿cómo estuvo eso, no? ¿Para qué me hice chocar? Y entonces
después me quedé con la reflexión porque yo entiendo que todo lo que me pasa, o sea, me chocó un tipo que realmente venía con el teléfono celular. Entonces diría, la responsabilidad es él, no es mía. Pero en mi universo creador, si yo soy 100% responsable, soy responsable de cómo me trata el de las tortillas, soy responsable si me caigo y me tropiezo. ¿Por qué? Porque hay una parte que lo está creando. Yo podría haberme ido por otra calle. Quizás yo sentí irme por otro lugar y no me hice caso, ahí soy responsable. Y entonces yo me di cuenta que justamente cuando me chocaron, yo estaba viendo un punto y estaba recordando cosas del pasado que no me hacían bien. Me fui para atrás. Y entonces estaba aparentemente presente, pero me conecté con otra energía. ¿Y qué hizo la vida? ¡Pum! ¡Para adelante, muévete! Ya no estás ahí. Sí, entonces, ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó eso? Para que yo realmente entendiera que no tengo por qué estar pensando en cuestiones que no me nutren. Estaban pensamientos medios depresivos, pero fue un lapso. No es que estaba así súper pensando, no. Fue un pensamiento que me llegó y en el instante me chocaron. Y eso es ser consciente. De decir, para algo pasó esto. A ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Te indigestaste porque comiste camarones? Sí, esa es la circunstancia que creó el cerebro de ir a ese restaurante, pedir ese platillo y no otro. Sí es cierto que te intoxicaron los camarones, pero el para qué es porque quizás no estás tolerando a tu jefe o quizás tu pareja te está imponiendo algo que no te gusta y lo estás aceptando. Entonces lo que te cae mal son los camarones, pero están simbolizando algo te está cayendo mal y no lo estás confrontando. Y en el caso de daños que le causan a niños, tipo abuso, cosas de ese tipo... ¿Cómo entender esta parte? A ver, eres responsable de lo que te hicieron, o sea, ¿cómo entenderlo? No, es que no es que es responsable de lo que te hicieron, sino que eso que te hicieron lleva un aprendizaje que es de tu alma. Entonces, no sabemos el alma de ese niño que tiene para atrás. Entonces, puede ser algo que está desde el embarazo de esa madre o puede ser algo de la propia alma que viene a compensar. Quizás esa alma en otra vida abusó de mucha gente. Y entonces se viene a compensar para que esa persona sufra esa situación muy dolorosa, pero entonces en vez de culpar a la otra persona es entender esto lo viví en algún momento para un aprendizaje que tenía mi alma. Esa aceptación. Esa aceptación. Y entonces si yo lo acepto, lo integro y entiendo que no tengo que vivir en resentimiento, en enojo, en enfado, liberando la emoción, obviamente dándole espacio a la emoción, si entiendo eso, ya no se me repite. Porque el alma tiene que aprender a fuerza, entonces te va a generar las situaciones. De una manera o de otra, entonces es como tener una visión más macro de las cosas, ¿no? Y decir, no quito que me hizo un daño, pero también es parte de lo que mi experiencia de vida me trae. Exacto. Para yo evolucionar. Sí, no significa que te vas a poner de pechito, a ver, enséñenme. A ver, enséñenme lo que mi alma venga a aprender, yo acepto todo. Y vas a ir con una persona violenta a decirle, a ver, trátame mal porque yo quiero. Ajá, pero inconscientemente lo hacemos. Inconscientemente sí lo hacemos. No, nos reímos ahora, pero así le hacemos en la vida. Es como, a ver, yo quiero aprender. No, pues no entendí. A ver, va de nuevo. Va de nuevo. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Das entrenamientos, qué es lo que tú haces, dónde la gente te puede encontrar, etcétera. Todo el tiempo estoy haciendo cursos. La agenda de terapia sí está un poquito saturada. Entonces yo le digo a la gente, mejoras tus propios procesos. Porque pues te conviene hasta más porque es más tiempo que estás trabajando en ti. Entonces yo hago entrenamientos donde hago procesos de biodescodificación del sobrepeso, que me lo piden mucho, biodescodificación en general. Tengo a veces talleres más pequeñitos, que sanando específicamente el vínculo con mamá, específicamente con papá. En otra área también hago un retiro anual. Ese es solamente de mujeres. Nos juntamos las mujeres y vamos a trabajar. Caballeros, ya nos dejaron fuera. Buscaremos a alguien. No, porque hacemos círculos femeninos también. Los miércoles también danzamos. Tengo un grupo de danza. Hago muchas cosillas ahí diferentes. Pero me pueden encontrar en todas las redes como Francisca con K de Codifica. Francisca de Codifica. Con K de Codifica. Ahí estamos a la orden. Y también hago muchos como en vivos y cosas para compartir conocimientos. La gente que no pueda tomar cursos puede también ver mucho material en redes. Muy bien, para que la sigan ahí, Francisca con K, Descodifica. Así es. Ahí la pueden encontrar. Y pues muchas gracias, Francisca, por asistir, por venir y por dejarnos toda esta información que ya traemos la ardillita así ya a todo lo que da, ¿no? están todos trabajando ahí sus temas acá en el estudio. Ya la memoria RAM está así como que dándole duro, ¿no? Pero de verdad, gracias por tu tiempo. Por la invitación. Siempre digo que el tiempo es el elemento más valioso que tenemos y tú dedicaste tiempo a estar aquí y por eso muchas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo y el espacio. Con esas dos manifestamos tiempo y espacio. Perfecto. Así que gracias. Gracias. Pues con esto estamos terminando ya este episodio. Espero que te haya servido. Si viste algo, escuchaste algo que crees que le pueda servir a alguien, compártelo.
comparte esta información para que también puedan buscar a Francisca. Y bueno, estamos ya cerrando este episodio con muchas ideas, mucho por hacer y sobre todo con una energía muy bonita. Así es que gracias por habernos visto, escuchado. Si estás en Spotify, por favor vea las estrellitas ahí a calificarnos, de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Mis redes sociales, recuerda @IvánMartzOficial. Recuerda que Martz es MARTZ, @IvánMartzOficial. Y bueno, gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.